Listo, como les decía, voy a iniciar grabando la clase. Bienvenidos. Y vamos a continuar con la clase de estadística. Un poco para recordar, ¿qué fue lo que vimos el día de ayer? ¿Quién recuerda? ¿Qué vimos ayer, Karin? Vimos la interpretación de los gráficos que nos mandó de deber, mi profe. Ya, vimos interpretación de gráficos básicamente. Nos hemos enfocado en el diagrama circular. Nos hemos enfocado también en ver el polígono de frecuencias y el diagrama de barras. Sí, entonces, en conclusión, nosotros habíamos visto dos maneras de representar o de presentar los datos. Por un lado están las tablas de frecuencias, ¿sí? O distribuciones de frecuencias, y por otro lado están los gráficos estadísticos. Entonces son dos herramientas que nos sirven un poco para, bueno, que nos sirven en realidad para presentar datos y son útiles, sí, al momento, sí, de explicar o de tratar de resumir un fenómeno, porque es más digerible ver una tabla o ver un grafiquito que leerse, no sé, unas 3 páginas de datos, imagínense, es un montón. En cambio, si usted ve una tablita, sea de datos agrupados o datos sin agrupar, va a ser mucho más fácil entender de forma global la información que nos están tratando de transmitir. Y lo mismo la gráfica, ¿no es cierto? La gráfica es un elemento, una herramienta que también nos permite visualizar de una manera sencilla los datos, ¿no es cierto? Y por eso era importante que nosotros aprendamos a leer justamente estas grafiquitas. El día de hoy ya vamos a pasar a ver nuevo tema. Como ustedes saben, la unidad 3 ya nos habla de lo que son los estadígrafos de posición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de estadígrafos de posición, nosotros hablamos de medidas, ¿sí? Que se usan o que se hacen a partir de los datos o de la síntesis de los datos para poder, ¿sí?, interpretar un fenómeno o para poder de alguna forma a este fenómeno entenderlo de forma global. Muchas veces estas nos permiten como hacer generalizaciones. Por ejemplo, cuando yo digo la edad promedio de los estudiantes de estadística es alrededor de, no sé, me voy a inventar, 22 años, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que la mayoría o que en general, sí, los estudiantes de estadística tienen alrededor de 22 años. Claro que va a haber una variación, sin embargo, esta media me da una idea general de qué es lo que está sucediendo en ese grupo. O cuando me dicen, no sé, la temperatura promedio en Quito es de 20 grados Celsius, ¿no es cierto? ¿Qué me está diciendo? Que en general la temperatura a la cual se encuentra, ¿no es cierto?, el ambiente de Quito son 20 grados Celsius, ¿no es cierto? Ahora, que esto va a tener una variación, a veces va a ser más o menos, claro que lo va a haber, pero con esta medida, que es una medida de centralización, estoy diciendo más o menos el clima es este, y alrededor de ese clima es donde están la mayoría de o de esa temperatura, perdón, están la mayoría de temperaturas de la ciudad de Quito. Ya, ese es como un ejemplo para que vean un poco la aplicabilidad que tienen justamente estos estadígrafos de posición. Vamos nosotros a iniciar con las medidas de centralización. Ya, cuando nosotros hablamos de centralización, son medidas del centro o son el punto medio. Y va a ser un punto medio alrededor del cual se centran los datos. Es decir, voy a hacer a manera de gráficos, suele ser más fácil con gráficas. Digamos, esta fuera mi, no sé, mi serie de datos, ¿sí? Estuvieran dentro de este círculo. Cuando yo hablo de una medida de centralización, yo estoy hablando de una medida que se encuentra aquí, en la mitad. Bueno, esperemos que esté bien en la mitad. No sé si estoy tan en la mitad, pero está en la mitad, ¿sí? De ¿cómo es? En la mitad de mi serie de datos. Y alrededor de esta, digamos que ese fuera el dato y estas X son otros datos. Alrededor de este punto medio, sí, están
mis datos tomados del fenómeno que haya yo pretendido estudiar. Entonces, ese punto medio representa la mitad, un poco, digámoslo así, o el valor central, o el punto central, alrededor del cual se están moviendo los valores de mis datos. Puede ser que estén muy cerca, como este de aquí, puede ser que estén muy lejos, como el que voy a poner ahorita, ¿ya? O puede ser que estén a medias. Sin embargo, alrededor de ese valor es que se están moviendo todos los datos con los que yo estoy trabajando y por eso se conocen como medidas de tendencia central. Y nos van a indicar básicamente hacia dónde se inclinan o se agrupan los datos, ¿ya? Entonces, estos datos lo que están haciendo o tienen su mayor inclinación hacia este punto, ¿no es cierto? Este punto que puse aquí como central. La mayoría se están acumulando alrededor de ese y por eso este se convierte en central. Ahora, dentro de estas medidas de descentralización, nosotros vamos a estudiar principalmente las tres que más se usan, media, mediana y moda. ¿Sí? La media, también conocida como media aritmética, la mediana y la moda. Y las tres son medidas de centralización. Ahora, ¿cómo se fijan como medida de centralización? Es la forma en la que cambian. Cada una tiene una forma de calcular distinta. ¿Sí? Y por ende va a ser útil la una en unos casos o la otra en otros casos. Ahora, estas tienen un objetivo, por un lado, demostrar en qué lugar se ubica el elemento promedio del grupo de datos. Sirve también como un método para comparar, ¿sí? E interpretar cualquier valor en relación a un puntaje central o típico. También nos permiten comparar un valor adquirido por una variable en dos diferentes ocasiones. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, voy a medir la temperatura de Quito en enero y la temperatura de Quito en febrero, ¿ya? Entonces yo puedo utilizar la media para comparar, ¿sí? La temperatura en estos 2 meses, digamos. En febrero fue de 18 y en enero fue de 20. Entonces yo ahí puedo decir, la temperatura promedio en el mes de enero en la ciudad de Quito fue de 20 grados Celsius, mientras que en febrero fue de 18 grados Celsius, lo que indica, ¿no es cierto?, que ha habido mayor cantidad de calor el mes de enero, por ejemplo, y me permiten a mí mantener o hacer algunas conclusiones también. Eso sería en sí como los objetivos de estas medidas. Déjenme borrar esto. Y vamos a iniciar viendo teóricamente por el momento, porque después ya vamos a hacer la práctica. Para que puedan ver teóricamente lo que es la media. La media también es conocida como la media aritmética. Y no es nada más que el promedio, ¿sí?, de una serie de datos. Ahora, ¿cómo yo obtengo ese promedio? Ese promedio lo obtengo de sumar cada uno de mis datos y dividir por el número total de datos. Es decir, si yo tengo 12 datos, sumo los 12 datos y los divido para 12. Y de esa manera yo obtengo el promedio. Sí. Ahora esta media aritmética nosotros la podemos calcular en datos sueltos o en tabla de datos agrupados o en una tabla con datos sin agrupar, ¿ya? Ahora básicamente, matemáticamente, se define como lo que tenemos aquí. La media aritmética para datos no agrupados es la sumatoria de mis datos dividido para el número total de datos. Esto expresado de otra manera, porque así es como los símbolos de sumatoria los confunden. Esto expresado de otra manera es como que la media se la representa con esta X y esta cosita encima. Sí, sin embargo, no puedo poner eso directo aquí. De todas formas, voy a poner la media, va a ser igual, ¿no es cierto?, a X1 más X2 más X3 más etcétera, 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 más XN. XN quiere decir el último dato. Y todo esto dividido para el número total de datos, que puedo ponerlo con minúscula o con mayúscula. Entonces, esto que ustedes tenían a la izquierda se traduce en,
primer dato más segundo dato más tercer dato más cuarto dato, etcétera, etcétera, hasta el último dato dividido para el número total de datos. ¿Sí? Ahora, esto sucedería si mis datos están sueltos. Cuando yo tengo una tabla de frecuencias y quiero coger directamente desde esta las frecuencias, yo puedo aumentar una variable más dentro de esta ecuación que es la frecuencia. Entonces, por ejemplo, la media aritmética, voy a aumentar aquí. Cuando pasa esto, les acabo de decir, la media va a ser igual a mi dato 1 por mi frecuencia 1 más mi dato 2 por mi frecuencia 2 más, etcétera, 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 más mi dato n por mi frecuencia sub n. Cuando digo sub n, quiere decir por mi última frecuencia. Igual que la anterior, todo esto dividido por el número total de datos. Esto cuando yo tengo una tablita. ¿Por qué les digo esto? Porque en las tablitas ya no tengo el dato suelto, sino ya agrupaditos. Entonces, al multiplicar yo el número de veces que se repite un dato por el dato, estoy colocando el dato las veces que sea necesario. ¿Sí? Digamos, el 5 se repite 4 veces, entonces tengo que poner 5 más 5 más 5 más 5, ¿no es cierto? 4 veces. ¿Ya? Ahora, en lugar de poner eso, yo pongo 5 por 4, que significa el 5 repetido las 4 veces. Entonces utilizo operaciones matemáticas como para simplificar la forma de calcular. ¿Ya? Bueno, aquí ustedes ven justamente esta última que la desglosamos. Media aritmética. No, este es para datos agrupados. Ahora, esta que es para datos agrupados, pongámoslo más abajo para poner acá. Ya, para datos agrupados simplemente en esta fórmula va a haber un pequeño cambio. Como ustedes recuerdan, en los datos agrupados tengo intervalos. Ahora ponerme a sumar cada uno de los datos y dividir para el número total de datos es una odisea. Entonces, lo que se hace aquí es multiplicar la frecuencia por mi marca de clase y dividido para el número de datos o dividido por la sumatoria de las frecuencias. Sí, la marca de clase, por tanto, recuerden, siempre va a ser un valor representativo de mi intervalo. A ver, esto, dicho de otra manera, se va a desglosar como la media va a ser igual a mi frecuencia 1 por mi marca de clase, que la vamos a poner X sub C1, más mi frecuencia 2, esto por X sub C2, más, etcétera, 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 más mi frecuencia n por X sub C n, es decir, mi última marca de clases. Y todo esto, al igual que lo anterior, va a estar dividido por la sumatoria de las frecuencias absolutas, que es lo mismo que tener el número total de datos. Y esta sería mi tercera fórmula desglosada. Y la vamos a usar especialmente en datos agrupados. Datos sueltos, tabla sin agrupar y tabla con datos agrupados. ¿Preguntas hasta ahí? Inge, ¿puede volver a repetir, por favor? Ya. ¿Algo más iban a preguntar? No sé si básicamente eso. Solo la última, Inge. Ya. Voy a volver a repetir desde el inicio, ¿ya? Pero lo voy a hacer, creo, con un ejemplo. Aquí hay ejemplos para que se entienda mejor. Voy a borrar esto porque está todo encimado. Ya. Entonces, cuando hablamos nosotros de la media aritmética, hablamos de que es el promedio de mi serie de datos, es decir, la sumatoria de cada uno de mis datos dividido por el número total de datos. Ya, entonces, en ese sentido, nosotros podemos calcular esta media aritmética.
sea para datos sueltos, tabla con datos sin agrupar y tabla con datos agrupados. Cuando yo tengo datos sueltos hablo de esto. Si ven aquí tengo una muestra de datos y para yo calcular de esto sin hacer tabla, así tal cual está, aplico mi primera fórmula, que la voy a volver a escribir. ¿Qué nos dice? Voy a escribirla aquí donde se ve. Nos dice que la media va a ser igual a cada uno de mis datos sumados, ¿sí?, dividido por el número total de datos. Por ejemplo, x1 más x2 más x3 más x4, x5, x6, etcétera, dependiendo de los datos que tengan, ¿no es cierto? Más xn y todo esto dividido para el número total de datos. N que lo puedo poner así o lo puedo poner así. Ya, no hay problema en eso. Ahora, si yo digo voy a hacer eso con esta, con estos numeritos que tengo aquí. En este caso, ¿no es cierto? Yo tendré que este de aquí, el 70 sería mi x1. El 90 mi x2. Qué feas esas x que me salen. El 95 sería mi x3. Sucesivamente, hasta Y llegar así al 69. sucesivamente. Hasta acá, ¿no es cierto? x4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, ¿no es cierto? Hasta mi x20. Es decir, yo voy a sumar cada uno de estos elementos. Si yo aplico esto en esta fórmula, esto me quedaría, ¿no es cierto? La media me quedaría igual, ¿no es cierto? A 70 más 90 más 95 más 74 más, ¿no es cierto? 58 más 70 más 98 más 72 más 75 más 85 más 95 más 74 más 80 más 85 más 90, ya me perdí, más 65 más 90 más 75 más 90 y más 69, ¿no es cierto? Es decir, sumé todititos mis datos. Ahora, de sumar todos estos datos, arriba vendrían todos sumados y todos dividido por el número de datos. En este caso yo tengo 20 datos, hay 20, dividido, sería nada más para 20. Voy a poner la línea de fracción. ¿No es cierto? Ahora, si yo hago este proceso de esta manera, directo, sin hacer tabla ni nada, yo de aquí obtengo, ¿no es cierto? La sumatoria me da 1600. Entonces, sumando todo esto me da 1600. Una vez que sumo todo eso, divido para 20. 1600 dividido para 20 me da 80. Y en este caso, 80 sería mi media aritmética. Es decir, ¿de qué son estos datos? Ya, es decir, que la puntuación del examen en un curso de estadística en general está alrededor de los 80 sobre 100. Sí, ahí quedó más claro tal vez cómo calculo con datos sueltos. Sí, Inge. Ya. Sí que Es, sí. es importante que entendamos esta base porque en base a esto los programas o el Excel hace los cálculos. Vamos a ver nosotros en Excel que es facilito poner un comando y ya estuvo. Pero todo esto está hecho, o la programación de esto está hecho a base de esto, de las formulitas. Ya. A ver si aquí mismo tengo. Ah, no, tengo datos agrupados, no tengo datos sin agrupar. Veamos en nuestra tablita, ¿ya? Voy a dejar de compartir un ratito este para compartir la tabla de ayer, que no sé dónde está. A ver, veamos ahora sí. Eran datos Inge, esas son para datos no agrupados, ¿verdad? para datos que están sueltos ahí. Sí, yo no tengo en esos datos
no tengo esta tabla, simplemente me los dieron, y tal cual los dieron, no los ordeno, nada. Solamente los sumo todos y los divido para todos. Eso es todo lo que hice. Y eso sirve para decimales también. Sí, tal cual para decimales, para enteros, para fraccionarios, el promedio se saca igual. Suma de todos mis datos dividido para el número total de datos. Eso es todo cuando me dan los datos ahí y no me dicen haga tabla, nada. O sea, yo hago directo. ¿Sí? Y ya, listo. Ya. Ahora cambia un poquito si ya me dicen o me dan una tabla como dato. En lugar de darme cada uno de los datos, me dan la tabla. Ya. A ver, volvemos al Excel de las clases. En estos mismos voy a seguir haciendo. Abrimos. Sí, por favor. Ya. Aunque más me interesa igual que vean, de todas formas, cuando van haciendo, van captando mejor. Ya, entonces yo tengo este Excel, ya. Si a mí no me hubiesen dado de dato esto de aquí, si no tengo la tabla, solamente sumo todos y divido para el número total de datos, que es la forma que vimos ahorita. Entonces, pongámosle aquí, vamos a hacer la media para este, media. Entonces, vamos a hacer primero para datos sueltos. Datos sueltos. Quiere decir datos sueltos que no los ordené, los cogí tal cual. Como decíamos, el promedio viene a ser la suma de cada uno de mis datos dividido para el número de datos. Ahora aquí en el Excel les facilito si aplico el concepto desde ahí o puedo aplicar el concepto que es el promedio. Vamos a hacer las dos formas. La primera, simplemente pongo igual suma, ¿no es cierto? Y sumo todos estos datos que me dieron. Así, tal cual están. Ya. Una vez que están sumados, por cierto, todo esto tiene que ir en paréntesis. Una vez que están sumados todos los datos, como ustedes vieron, es mucho más fácil sumar en Excel. No tengo que estar poniendo 1, 1, 1, simplemente pongo igual suma y ya se están sumando. Esto dividido por el número total de datos que tenemos aquí. Enter. Y saqué mi media aritmética. Esa es la una forma. Ahora, si yo quiero utilizar un comando que tiene el Excel, es mucho más fácil. Pongo igual promedio. Por eso recuerden el concepto de la media aritmética. La media aritmética es el promedio de mi serie de datos. Entonces, si me voy a ese concepto, pongo igual promedio, elijo todos los datos, cierro paréntesis, enter. Si ustedes se fijan, haciendo como una fórmula más larga, que tampoco es difícil, o poniendo el comando igual promedio, yo tengo el mismo valor de mi media aritmética. Ponerle en un colorcito esto, para que se vaya distinguiendo. Ahora digamos que no les dieron de dato esto. Supongan ustedes que esto no hay. Me dieron la tabla. Si me dan la tabla, ahí me voy a la segunda fórmula. Que nos decía, ¿no es cierto? Que nos decía que la media aritmética, voy a anotarlo aquí en la pizarra virtual. La segunda forma nos decía, ¿no es cierto? Voy a anotarla aquí. Que la media va a ser igual, ¿no es cierto? A mi dato 1 por mi frecuencia 1 más mi dato 2 por mi frecuencia 2 más etcétera, etcétera, hasta mi dato n por mi frecuencia sub n. Y todo esto me decía, para que me dé el resultado correcto, esto está dividido para el número total de datos. Ya. ¿Esto uso cuándo? Esto uso cuando a mí me dan la tabla. Digamos que yo no les doy los datos sueltos, así como están aquí, sino un día les doy la tabla. Les digo, a partir de esta tabla, calculen la media. Entonces, si me dan esta tabla, aplico esta formulita. Por lo tanto, ustedes pueden hacer lo siguiente. Crear aquí, ¿sí? A continuación de la frecuencia relativa, una nueva fila para la media, que va a ser justamente X o el dato por mi frecuencia sub i, por cada una de sus frecuencias correspondientes. Es decir, voy a ir haciendo esta fila, va a ser igual. Mi dato, 19, ¿no es cierto?
por su frecuencia absoluta, 6. Lo mismo para el siguiente, ¿no es cierto? Es igual mi dato, 20. Por mi frecuencia absoluta, 5. Enter. Ahora yo hice 2, pero lo más fácil es desde la primera, como tengo que repetir lo mismo hasta el final, simplemente arrastro y le va haciendo la suma automática, xy por f1, x2 por f2, x3 por f3, y así sucesivamente hasta el último dato. Como me dice que todo esto tengo que sumar y dividir para n, aquí al final yo voy a poner la sumatoria. Entonces esto es igual suma. Escojo mis datos que saqué recién, que sumé, cierro paréntesis, enter. Y yo aquí ya tengo la sumatoria, lo voy a poner con azul. Como lo que yo Inge, quiero... o sea, la siguiente fila sería X2 por F2, así. Sí, Mm, exacto. Claro, esta de aquí es, a ver, si este es xy por fi, quiere decir que este es x1 por f1, x2 por f2, x3 por f3, y así sucesivamente hasta el último dato. Una vez que ya tengo esto, tengo recién hasta aquí, sin la sumatoria, tendría esto, ¿no es cierto? Tendría esto, x1 por f1, x2 por f2, y así hasta el último dato. Ahora lo que me dice esta formulita con estos símbolos de aquí, es que esto debo sumar, y por lo tanto hago la sumatoria. Sumo todos estos, ¿no es cierto? Y esta sumatoria debo dividir para el número de datos. Entonces, aquí voy a poner la media, o el cálculo de la media, con tabla. Con tabla, ¿no es cierto? Entonces, para yo sacar la media con tabla, nada más pongo igual esta sumatoria, que ya me daría aquí, y dividido para el número de datos, que son aquí 24. ¿Qué puedo tomar de aquí y de acá? Que es lo mismo, voy a tomar los de acá. Enter. Y si ustedes se fijan, la media aritmética me sale la misma que hice cuando saqué con datos sueltos. Pero si a usted no le dan este dato suelto y le dan la tabla, puede hacer este proceso. ¿Sí estamos claros? Inge, ¿me Inge, puede repetir el del comando? Solo ese. Ya. El comando viene a ser el cálculo de la media por medio del concepto. Media aritmética se define como el promedio de una serie de datos. Por eso yo puedo poner como comando en el Excel igual promedio. Doble clic. Señalo los datos y automáticamente el Excel le hace el promedio. Enter. Y tiene lo mismo que cuando aplique la formulita con datos sueltos o la fórmula que toma los datos de la tabla con datos sin agrupar. Esta solo es sin agrupar. Con agrupados ya vamos a ver. Algo me iba a preguntar alguien más. ¿Quién era? Estamos claros hasta ahí. Profe, Ya. profe, una preguntita. ¿Los F de dónde salían? ¿Cuáles Fs? Estos Sí. O son sea, las... sé que el X es el 114, ¿no es cierto? Digamos. No, el Sí, X es 19. Es el ya, dato ya. por la frecuencia. La frecuencia absoluta es el F. La frecuencia absoluta, ¿quién me dice cómo se define? ¿y el comando? ¿Qué es el comando? El que le puse comando es una fórmula general o un comando de Excel. Pongámosle Ah, ya. ya, para calcular a Entonces, partir de la una datos. es la media con datos sueltos. Y la otra es media con tabla. Ya. Y la otra es contable. Ajá. Esta de comando es igual con los datos así, desordenados o como sea, pero lo que hago es utilizar el concepto de la media aritmética. La media aritmética es el promedio de una serie de datos, entonces uso igual promedio.
Inge, la que dice contable, ¿cómo era? Con tabla es esto. Es decir, a mí no me dan esto. Digamos, a mí no me dieron esto. Supongamos que todo esto no hay, ¿ya? Tampoco hay esto. No le hagan caso a estas partes, ¿ya? Y a mí solo me dieron esto, esta tablita, y a partir de esa tabla les digo, calcule la media aritmética. Pero no les di los datos sueltos, sino la tablita. Entonces, cuando tengo estos casos, tengo una tabla, yo ahí utilizo esta formulita. Media aritmética es igual al dato 1 por mi frecuencia 1, más el dato 2 por la frecuencia 2, más el dato 3 por la frecuencia 3, hasta el último, perdón, hasta el último dato. Una vez que hago eso, multiplicado esto y sumado cada una de estas multiplicaciones, divido para el número total de datos. Ahora, para hacer yo eso en la tabla, genero, por lo tanto, genero una celda nueva aquí. Sí, esta es nueva. Es para la media, que sería XI por FI, es decir, X1 por F1, X2 por F2, y así sucesivamente. Ya, voy a borrar. Entonces, en esta nueva fila que voy a poner, pongo igual. X1, que sería 19, por, ¿no es cierto? Mi F1, que sería 6, enter. Lo mismo para la siguiente, la siguiente, la siguiente. Todas ya puedo arrastrar, pero por motivos de explicación voy a hacer otra. Después me dice X2 por frecuencia 2. Así sucesivamente, ¿no es cierto? Debería tener aquí X3 por frecuencia 3. ¿Ya? Y así voy haciendo para cada uno. Ahora en el Excel no me voy a poner a hacer así, si lo que puedo hacer es, desde la primera, puedo arrastrar y me calcula todas las demás, que es X1 por F1, X2 por F2, y así hasta el final. Ahora, como en la fórmula me dice, una vez que tengo cada una de estas X por F, tengo esta, ¿no es cierto? Ay, bueno, tengo esta, tengo este X2 por F2 y así. Tengo que estos que se están multiplicando sumarlos. Por lo tanto, al final lo que yo hice es la sumatoria de todos estos. Esto va a ser igual a... Ya, acá. Esto va a ser igual a la suma de cada uno de mis valores. Cierro paréntesis, enter. Y con esto ya tengo todo lo de arriba. Ahora me dice que una vez que sumo todo eso, divido por el número total de datos. Por lo tanto, para finalizar el cálculo de la media, lo que hago es esta suma que tuve aquí divido por el número total de datos. Entonces va a ser igual a esto dividido para el número de datos, que es la suma de las frecuencias. Enter. Y tengo mi media aritmética. ¿Sí? Tal vez ahí quedó más claro. Sí, Inge, justo esa fórmula de arribita era lo que no le entendí bien, pero sí ya me quedó claro, gracias. Con gusto. Ay, se me borró todo. Solo quería borrar los círculos. Estamos hasta ahí. Me avisan si voy muy rápido. Demasiado. ¿Sí, sí está claro, Fernando? Sí, Inge, pero, o sea, lo que me quisiera saber es que nos dé ¿cómo es que se llama? Las formulitas para poder hacer. ¿Las formulitas del Excel o estas formulitas? Otras fórmulas, las que promedio, eso, para poderle sacar, que estar ahí. ¿Cómo? La que está, O- la que está ocupada con Sí, promedio. creo que, las que están perdón que me... tapadas. Exacto, eso es Más, eso. más fácil sería de que más bien se le podría, por favor, cargar el archivo en el sistema y así ellos puedan ver las fórmulas directamente como fue el otro. Ujú. Oh, Sí, sí, sí. también, sí. Sí voy a cargar el archivo. Verán, supongamos que no tenemos esto.
ni esta ya. Esto ya explicamos. De dato les doy esto. No les di tabla, di los datos sueltos. Si a mí me dan los datos sueltos, yo puedo calcular de dos formas. Sea la fórmula de arriba o sea la fórmula de abajo. Voy a volver a repetir las dos. Déjenme, voy a borrar. Delete. ¿Ya? Entonces, mi fórmula de arriba, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula. Me decía que la media aritmética es mi dato 1 más mi dato 2 más mi dato 3 más mi dato 4. Todos los datos. Y eso es dividido por el número total de datos. Es decir, voy a poner igual, abro paréntesis, suma, voy a sumar todos los datos y sumo todito. Cojo y señalo todos estos para que se sumen. Cierro paréntesis, y esto dividido para el número total de datos. Como aquí está calculado 24. Y me sale la media aritmética. ¿Ya? Ahora, si yo me voy a la definición de lo que es la media aritmética. Por definición, la media aritmética es el promedio de una serie de datos. Voy a poner igual promedio. Existe el comando aquí. Sí, y señalo los datos. Cierro paréntesis y doy enter. Si ustedes se fijan, ya que me vaya por este camino o haga el promedio directamente, la media aritmética me da la misma. Y eso uso cuando mis datos están así, sueltos ahí, sin haberlos procesado. Simplemente los recolecté y los voy a promediar, punto. ¿Sí estamos más claros ahí, Fernando? Sí, mi hija, ahí ya le caché. Ya, Ya, con muchas gusto. gracias. Ya hasta ahí, que estemos todos igualitos. Pregunten nomás. Y a propósito, Fernando, ¿cómo sigue usted con su enfermedad? Yo ya estoy bien, hija, ya un poquito ya mejor, ya. La anterior semana sí estaba más variando, pero ya me estoy recuperando. Alegra que esté mejor. Entonces, no, yo creo que ya para el sábado, por ahí ya puedo salir ya. Que verá que 15 días tienen que estar aisladas las personas que tienen COVID. Sí, o sea, ¿qué será? Desde el sábado anterior, sí, desde el sábado anterior que tuve una mini reunión. Entonces, ya pues pasó lo que pasó. Yo pensaba que no me iba a pasar nunca. Ahí está. Sí, entonces 15 días aislarse, sobre todo para que no contagie a nadie más. La gente se Sí, está contagiando bastante ahorita. sí, Ujú. Ya, sigamos. Qué bueno que ya esté mejor. Igual ya lo escucho mejor los otros días y parecía que le estaba pegando fuerte. Sí, vamos avanzando. Hasta ahí sería con datos sin agrupar, con datos sueltos. Ahora, podría pasar lo siguiente, que a mí no me den ni esto ni esto, y me den una tablita como la que hicimos de datos agrupados. Está completa, no está incompleta. Déjenme les comparto la que está completa. Tengo en otro archivo. Vamos a ver ahora lo mismo, pero para datos agrupados. ¿Dónde estaba? Ya. Ahorita les comparto, denme un segundo. En ese archivo, cierto, me olvidé que tengo la tabla incompleta. Porque era de una clase. Es que las unas son de una clase y las otras de otra clase. Ya. Y esta está completa también de ella. Ya. Entonces a mí no me dieron los datos. O sea, no me dan esto. Me dan directamente esta tablita. Se hagan de cuenta que ustedes no tienen esto de aquí, que voy a poner con este color. Entonces, si no tenemos esto de aquí, me están dando solamente una tabla con datos agrupados. Ahí nosotros vamos a usar otra formulita, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular la media para datos agrupados? Voy a decir que mi media aritmética va a ser igual
mi frecuencia 1 por mi marca de clase 1 más mi frecuencia 2 por mi marca de clase 2 más así sucesivamente. Y esto sería más mi frecuencia 3 minúscula, mi frecuencia absoluta 3 por mi marca de clase 3. ¿Ya? Una vez que hago esto, sumo, ¿no es cierto? Los resultados de estas multiplicaciones se suman y todo esto se divide para el número total de datos o para n. Y de esta manera, no se ve la línea, pongamos otro color. Y de esta manera yo tengo mi otra formulita para datos agrupados. Es decir, frecuencia por marca de clase 1 más frecuencia 2 por marca de clase 2. Así sucesivamente hasta mi frecuencia n por marca de clase n. Ay, le he puesto 3, este es n, perdón. Y esto dividido para el número total de datos. ¿Sí? Una vez que yo haga eso, esto es n. Ya yo puedo obtener mi media aritmética. Es decir, cuando yo tenga ya esta tablita, voy a generarme una nueva celda, igual que la anterior. Mi nueva celda va a ser frecuencia I por marca de clase sub I. ¿No es cierto? Es decir, yo voy a hacer primero igual mi frecuencia 1, mi frecuencia absoluta, siempre la absoluta, frecuencia absoluta, por mi marca de clase 1, que es la que calculamos aquí, que está de verde, enter. Y así sucesivamente. Entonces, una vez que hago eso, simplemente arrastro hasta mi último intervalo y tengo ya mi x sub 1 por f sub 1, mi x sub 2 por f sub 2, mi x sub 3 por f sub 3, mi x sub 4 por f sub 4, x sub 5 por f sub 5. Una vez que tengo hecho eso, voy a colocar al final, igual que en el otro, la sumatoria. Es decir, cuando hablo de sumatoria voy a sumar. Igual suma. Y sumo esto que saqué aquí, que calculé aquí. Cierro paréntesis y doy enter. Voy a señalarle con otro color, con azul, porque esta es mi nueva celda para calcular la media. Una vez que ya tengo la sumatoria, quiere decir que yo tengo todo lo que está aquí arriba. Me falta dividir para n. Entonces ustedes pueden tener, no sé, otra tablita donde calculen la media. Voy a ponerla acá arriba. ¿No es cierto? Voy a dividir mi media. Ay, me fui. Va a ser igual, ¿no es cierto?, a la sumatoria, que es todo esto, dividido para el número total de datos, o para la sumatoria de frecuencias, que es este 24, enter. Y con esto saqué mi media aritmética cuando yo tengo una tabla de datos agrupados. Preguntas. Voy a borrar para que no esté aquí. Preguntas. Profe, ¿me puede por favor poner el cursor en el valor de la media? A ver si que se abre. No sé qué es eso. Ahí. Gracias, mi profe. Voy a poner que le señale cuáles son las que estaban dividiéndose. Entonces, es esta sumatoria dividido para el número de datos. O sea, la sumatoria que da de todos le dividimos por el número de datos y ahí sale el resultado. Y ahí sale la media aritmética. Ahí ya. ¿Estamos hasta ahí?
Eso descargué bien. Mil disculpas, Inge. ¿Qué documento es, verdad? Yo descargué este documento. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Sí, solo veo tablas incompletas en el documento que descargué. Y ¿Ves? estoy tratando de descargar. Este es el único que logré descargar, Inge. Pero no hay la tabla ya hecha. Ya. ¿Ustedes se acuerdan que iban haciendo conmigo estas tablas? ¿No tiene usted hecha? Ay, sí. Ya recuerdo qué documento era. Gracias, Inge. Sí. ¿Se acuerdan? Ustedes van haciendo Sí. conmigo y algunos talleres que han subido están completas todas estas tablas. Sí, Entonces, Inge, ya me acordé. Mil perdones. ya Gabriel, no se preocupe. Lo importante es que vayamos haciendo. Déjenme compartir otra vez dónde está el PDF. Aquí está. Ya. Entonces vimos las tres formas en las que podríamos nosotros calcular la media. Igual aquí hay otros ejemplos que podrían ver. Ahora es importante también entender que esta media aritmética tiene como algunas propiedades. Por un lado está que la suma de las desviaciones de los valores o datos respecto a su media aritmética es 0. Bueno, aquí me habla un poco más de desviaciones. Desviaciones todavía no hemos visto. Las desviaciones son qué tan lejos o qué tan cerca están los datos del centro, ¿ya? Entonces, cuando sumamos estos valores de qué tan lejos, tan cerca, me debería dar una media aritmética de 0. Ahora, esa propiedad no la vamos a tomar todavía en cuenta. Lo que sí me interesa es que veamos las ventajas, ¿ya? La media aritmética con relación a la mediana y a la moda presenta como algunas ventajas, pero también puede ser un inconveniente, dependiendo de algunos factores. Una ventaja es que la media aritmética siempre va a venir expresada en las mismas unidades de la variable. Ustedes vieron hace un rato, calculamos sobre el tema de que era de años, ¿no es cierto? Entonces, el promedio de edad viene dado en años, la media aritmética me dice el promedio es de 20 años, entonces viene también en años. Si mis datos son de temperatura y está en grados Celsius, ya el promedio de la temperatura también vendrá dado en grados Celsius. Si estoy hablando de masas, o sea, de cantidad de materia de un cuerpo, si está en kilogramos, mi media aritmética también saldrá en kilogramos. ¿Ya? También otra ventaja que es bastante importante, al menos cuando se la compara, por ejemplo, con la mediana y la moda, es que en esta media aritmética intervienen todos los valores de la distribución de frecuencias, es decir, intervienen todos los datos, ¿ya? A diferencia de la mediana y la moda. En la mediana y en la moda no intervienen todos los datos, pero en la media aritmética sí. Por lo tanto, nosotros podemos decir, claro, está tomando en cuenta todos, digamos así. También a la media aritmética o al promedio se la considera el centro de gravedad de los datos, es decir, ese centro que representa todos los valores de mi serie de datos, porque justamente coge o suma a cada uno de ellos. Es un valor único, no hay más medias, o sea, medias aritméticas solo es una. Ahora, ¿por qué esto es una ventaja? Porque en cambio cuando hablamos de moda, puede haber series de datos que tengan una moda, otras que tengan 2 valores de moda, otras que tengan 3 valores de moda, etc. Y también una desventaja cuando nosotros tenemos datos muy separados, o digamos, todos mis datos están como muy cerca, pero de repente hay unos dos que está el uno bien lejos de los otros, o sea, están como muy lejos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Voy a hacer nuevamente el círculo ilustrativo. Digamos que yo tengo, ¿no es cierto? Ay, no, está blanco. Ya, que yo tengo este círculo rojo. Dentro de este círculo yo aquí tengo mi media aritmética, ¿no es cierto? Digamos que mi media aritmética está aquí, donde puse esta X. ¿Ya? Ahora, esta puede verse afectada, desplazada sea un poco más acá, o puede desplazarse un poco más acá. Sí,
Pero esto va a depender de los valores extremos. La mayoría de datos que tenga esta media puede ser que estén aquí alrededor, ¿no es cierto? Sean así, por aquí, yo qué sé, voy a hacer unos medios puntos que están medios feos, pero bueno, la idea es que estos ustedes se hagan la idea de que son los datos. Todos están como así, ¿no es cierto? Por estos sectores. Por lo tanto, mi media aritmética debería ser esta. Ahora, esto puede ser alterado. Puede ser que la media se desplace hacia un lado o hacia el otro más que a otro lugar. Cuando, por ejemplo, si la mayoría de datos están por aquí y de repente hay un dato, así como el cuco, que está súper lejos, o sea, es un valor extremo, y otro que está también al otro extremo. Son valores muy alejados de la mayoría de datos. Estos dos de aquí, lo que pueden ocasionar es que mi media aritmética, este de aquí, y este de aquí pueden ocasionar que mi media aritmética se desvíe de representar a la mayoría de datos, porque como estos son muy extremos, puede ser que su valor varíe y la media aritmética se ubique Sí, no. Ah, si es que subí, sí, hace rato mismo, ajá. Y era solo hasta ayer, pero apagando ahorita los vino hoy, súbele nomás de una micrófonos. vez. Oh, él me habla. Claro, es que era solo hasta ayer. Apague el micrófono, Ya le no me deje apagamos. escuchar la clase, me interrumpe. Ya, entonces, si estos dos son muy extremos y están muy alejados de la mayoría, pero son grandes, son valores grandes, lo que van a hacer es que mi media puede que se me desvíe y tengo un valor por acá. Ahora, si sucede esto, lo que va a pasar es que no está representando a la mayoría de datos. Porque si ven, se alejó, la mayoría están por acá y la media se me fue por acá porque estos dos valores la afectaron mucho. Entonces puede haber ese riesgo cuando haya dos valores extremos que hagan que mi media se desvíe. Y por eso puede convertirse en un inconveniente porque ya no es el centro. O sea, ya no es el centro de la mayoría de datos. Si ven dónde está la mayoría y ella está como toda alejada. Eso va a pasar cuando haya valores dentro de mis datos que sean muy, muy alejados de la mayoría de datos. Ahora, en esos casos, cuando se está haciendo ya estudios, lo que se suele hacer o lo que se decide es cómo eliminar estos valores que me pueden afectar a la mayoría de datos porque son muy alejados. Estos pueden estar dados a veces por errores. Alguien calculó mal y puso un valor descabellado. Digamos, todos los valores estaban entre 20, 21, 23. Y por ahí alguien me saca 220 y no tiene nada que ver con lo que estoy estudiando. Por ejemplo, temperatura. Se me pone, claro, un día medimos y era 220 grados Celsius. Es absurdo, ¿no es cierto?, que haya una temperatura de 220 y sigamos vivos en la ciudad de Quito, por ejemplo. Entonces, lo que se suele hacer para evitar este error o que esta media se vea afectada es eliminar los valores que salen fuera de los rangos racionales de acuerdo al estudio que esté haciendo. Ahora puede haber estudios que sí entren en ese tipo de cuestiones irracionales o que parecían irracionales, depende del fenómeno que estemos estudiando. Pero estos extremos pueden hacer que mi media se desvíe de indicarme o de señalar cuál es el comportamiento en su mayoría de mis datos. Y ese podría ser un inconveniente. Voy a borrar estos puntos, todos raros. Ya, por otro lado, nosotros tenemos lo que es la mediana. La mediana viene a ser una segunda medida de tendencia central, es decir, que también nos indica el centro de los datos, ¿ya? Sin embargo, la mediana viene a definirse de una forma muy distinta porque la mediana es aquella medida que se encuentra justamente en el centro de los datos, es aquel valor que se encuentra en la mitad de los datos y me divide a la serie de datos en dos partes iguales, 50% a la derecha y 50% a la izquierda, ¿ya? Y esta mediana solamente yo la puedo obtener siempre y cuando mis datos estén ordenados. Si mis datos no están ordenados, no puedo obtener la mediana, porque simplemente es ir a los datos que están ordenaditos y ver cuál es el valor central, y ese valor central, digo, esta es la mediana, no es más.
Ahora, claro, va a presentar algunas desventajas porque no toma en cuenta todos los datos, sino solo el que está en la mitad de mi serie de datos y divide a la serie de datos en dos partes iguales, 50%, 50%, a cada lado de la mediana. Ahora, para nosotros, perdón, me cogió un ataquecito de tos. Para nosotros, sacar la mediana, vamos a seguir unos pasos. El primer paso es ordenar los datos. Siempre que ustedes vayan a ordenar los datos, recomendación de menor a mayor. Una vez que yo ordene mis datos, toditos en orden, lo que yo hago es aplicar una formulita. El número de datos más 1 dividido para 2. Es decir, si yo tengo 20 datos, sería 20 datos más 1, 21. Dividido para 2, me daría 10.5. ¿Ya? Una vez que tengo ese valor obtenido de n más 1 sobre 2, voy a mis datos y voy a localizar el puesto que me haya salido. Ahora aquí les va a dar dos casos. El primer caso es que mi serie de datos sea impar. Si mi serie de datos es impar, por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Voy a aplicar esto. Primero me dice ordenar los datos. Entonces tengo estos datos. Voy de menor a mayor. 32, 42, 46, 48 y 54. Primer paso. Segundo paso, aplico n más 1 sobre 2. En este caso, 5 más 1, 6. Dividido para 2, 3. Por lo tanto, este 3 ya me indica cuál es la posición de la mediana. Es decir, en mi serie de datos, vengo al puesto 3. A ver, voy a señalar más bien. Este sería mi puesto 1, ¿no es cierto? Este sería mi puesto 2. Este sería mi puesto 3. Mi puesto 4. Y mi puesto 5, porque solo tengo 5 datos. Aquí deben estar cada uno de los datos que tengo. Una vez hecho eso, el siguiente paso es localizar el número que me salió. En este caso, n más 1 sobre 2 me salió 3. Entonces vengo aquí y veo el 1, 2, 3, el puesto número 3. ¿Qué sería este? Mi puesto 3. Eso significa que mi mediana está en el puesto 3 y su valor es 46. Por eso le pone aquí mediana igual a 46. La vamos a representar con M mayúscula sub B. Ya, esto si los datos son impares. Va a cambiar la cosa si los datos son pares. Ahora, supongamos que ustedes tienen datos pares, no impares, que sería el caso que tenemos aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, cuando yo tengo datos pares, el proceso va a ser similar. Primero ordenar los datos, que es lo primerito. Esto es igualito en las dos. 20, 25, 26, 27, 27, 30. Si ven dos veces el 27, ¿por qué? Porque se repite dos veces. O sea, cada dato tiene que estar puesto el número de veces que sea necesario, el número de veces que se repita. Digamos, si había otro 27, otra vez 27 por acá. ¿Ya? Una vez que están ordenados, aplico mi formulita. N más 1 sobre 2. Como son 6 datos, sería 6 más 1, 7, dividido para 2, 3.5. Entonces, aquí ustedes no tienen el puesto 3.5, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3, el puesto 4, cuando hago un bonito 4, el puesto 5 y el puesto 6. Ahora aquí me salió el valor, n más 1 sobre 2 me sale esto, 3.5. Debo buscar primero el sitio. 3.5, ¿dónde se ubicaría? Entre el 3 y el 4, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, aquí más o menos va a estar este 3.5, ¿no es cierto? Pero no hay nada ahí, pues, porque está en la mitad de dos datos. Entonces, lo que se hace cuando pasa esto en los pares es sumar los dos valores que están alrededor de este valor. Del 3.5 está el 3 y el 4. Entonces, tomo los dos valores del puesto 3 y del puesto 4 y los divido para 2, es decir, 26 más 27
dividido para 2 y me da 26.5. Y en este caso, el valor de mi mediana va a ser 26.5. Estamos hasta ahí. Aloha. Eso es para calcular la mediana. Mediana. Para calcular la chiquita, digo, La mediana. Estamos en medidas de centralización. Media, mediana y moda. sí, mil perdones, Inge. Salí con mis bromas tontas. Y esa que es para datos agrupados. No entiendo muy bien. ¿Qué significa LI, Inge? LI. Ujú. Todavía no llegamos acá. Todavía no les explico la mediana para datos agrupados. Pero, profe, si todos sirven para calcular un punto como que, o sea, de un grupo de elementos, como que calcular un punto intermedio, por así decirlo, en qué o sea, qué me diferencia uno de otro, no sé si me explico. La media y Tipo, la mediana. o sea, tipo, ¿para qué voy a utilizar la mediana o la media si me relacionan datos, o sea, Ya, intermedios de lo que estoy haciendo? ya. La media aritmética viene a ser el valor más representativo de mis datos, porque toma a cada uno de los datos. Mientras que la mediana solamente es el punto central de la serie de datos. Es decir, está en la mitad, divide el 50% a un lado y el 50% al otro lado, pero no necesariamente es el valor más representativo. Esto solo sucede cuando tengo series de datos que se conocen, ¿cómo es que se me fue el nombre? Distribuciones normales. Es decir, cuando mi distribución es uniforme o cuando mi forma de presentar los datos o mis datos que tengo son sumamente uniformes, la media y la mediana son iguales. Caso contrario, suele variar. A veces la media y la mediana son dos valores distintos. Entonces, voy a usar la media aritmética cuando yo quiera poner el valor representativo de mis datos. El que lo representa a todos, porque uso a cada uno de ellos para su cálculo. Pero si solo quiero saber cuál es el valor central y no necesariamente representa a todos, solamente divide el 50% para un lado y el 50% para el otro, utilizo en cambio la mediana. Me divide a la serie de datos en dos partes iguales, 50% a la derecha, digamos 50% a la izquierda. O dicho de otra forma, 50% arriba y 50% abajo. No hace más que eso la mediana. Tal vez ahí Ya, quedó profe. más Sí, claro. sí, no, y ahora me surge otra duda entonces. Tomando en cuenta lo que yo he dicho de si hay valores que no tengan coherencia o que sean muy alejados de los datos que en la mediana afecta, en la media también afectaría entonces al promediado de los números, ¿no? A ver, ¿cómo? O sea, nos dijo que para la mediana afecta el hecho de que hayan valores que sean muy extremos. Para la media Para, aritmética, no para la mediana. para la media, y para la mediana no afecta eso entonces. No afecta, porque solo cojo, ¿sí ve? Cojo los valores del centro, justo los que están en la mitad. Acá podría tener 1000 y acá 2000, que no me afecta. Pero en cambio, en la media aritmética, si tengo 1000 por aquí, 2000 por acá, me va a afectar a todos los otros datos, porque voy a tomar más cada uno. Ya en la mediana no, solo cojo los valores que están en el centro. Entonces no me afectan los valores extremos. Y podríamos decir que esa es una ventaja de la mediana cuando yo tengo series de datos donde hay estos valores de los extremos que son muy alejados del resto de valores. ¿Sí? Inge, o sea que solo de de la mediana solo es los datos ordenados de menor a mayor y la mediana es del medio. Y si es que está en par, le sumamos y le dividimos para dos. Ujú, Ya. exacto. Es más fácil su cálculo, pero siempre en la mayoría de interpretaciones, cuando se hace como estudios, ustedes han de ver que siempre o la mayoría de veces se utiliza la media aritmética y es justamente porque usa todos los datos. Pero hay estudios específicos que cogen solo la mediana
porque solo les interesa saber 50% a qué lado y 50% a qué otro lado, nada más. ¿Sí? ¿Estamos claros? Dicen, estamos claros. Ya. Ahora veamos esta para nuestros datos. Después pasamos a las de datos agrupados, o de una vez. De una vez veámosle ya. Déjenme borrar nada más esto. De una vez y pasamos al Excel. Ya. Ya. Ahora también el cálculo de este valor, cuando yo tengo una tabla de datos agrupados, es decir, a mí no me dieron, como en este caso, ¿no es cierto? No me dieron los datos sueltos, sino que me dieron una tabla y me dicen, a partir de esta tablita que usted tiene aquí, calcúleme la mediana. Entonces yo aquí no puedo coger y decir, ah, bueno, veo el valor central. No puedo, porque están en grupos. No sé cuántos datos tiene, o sea, qué valores nomás están aquí. No sé nada, solamente tengo como esta tablita. Cuando se da ese caso, nosotros vamos a ¿cómo es? Vamos a, hay que ir con esos perros de la, me desconcentrar. Vamos a aplicar esta formulita. Entonces, la mediana va a ser igual al límite inferior de mi intervalo de la mediana, más n sobre 2, número de datos dividido para 2, menos mi frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo de la mediana, dividido para la frecuencia absoluta, y esto multiplicado por el ancho del intervalo. Eso significa... Menos F, perdón, Inge, que le corté. Menos FI, ¿y eso qué es? ¿Ese signo es 1? Es I menos 1. Ahora este subíndice significa que es un valor de la frecuencia absoluta acumulada anterior, por eso le pone I menos 1, anterior a la frecuencia absoluta acumulada de mi intervalo de la mediana. Eso Ahí se significa... me cogió. Ya lo vamos a ver en esta tablita, ¿ya? Y todo esto dividido para la frecuencia absoluta y por el ancho del intervalo. ¿Qué quiero decir con esto? Si es un poco confusa la formulita, pero esta es la que vamos a aplicar. Entonces, digamos que yo tengo esta tabla de aquí. Para yo sacar la media, primerito, lo que tenemos que calcular es el intervalo de la mediana. O sea, saber en qué intervalo va a estar la mediana, porque no es que va a estar en todos o en cualquiera al azar, sino yo debo ver un aproximado en donde podría estar. Una vez que hago eso, bueno, para hacer eso, ¿qué hacemos? Dividimos el número total de datos para 2. Si aquí me dice 32 datos, dividido para 2 sería 16. ¿Dónde anoto? ¿No es cierto? Ah, no, aquí está anotado. Voy a irle señalando, ¿no? Entonces hago primero n para 2. Para este caso me da 16, tomando esta serie de datos. Ahora, con este 16 me voy a las frecuencias acumuladas. Aquí la frecuencia acumulada la han puesto como F sub A. Nosotros la ponemos F mayúscula sub I. Y voy a ver cuál es el número de la frecuencia absoluta acumulada que contiene al 16. Entonces voy al 3. Mi primera frecuencia absoluta acumulada es 3. ¿Lo contiene el 16? No, porque el 3 es mucho menor que 16. Entonces, 1, 2, 3. El 16 no está dentro. Voy a la siguiente, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No lo contiene tampoco el 16. Está fuera de este rango. Voy al 17, entonces digo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y después es 17. Por lo tanto, este valor de aquí lo contiene al n sobre 2 que saqué acá, que era 16. Una vez que localizo ese intervalo, ese de ahí lo señalo y este se convierte en el intervalo o la clase de la mediana. Todo esto. Una vez hecho eso, ¿sí? Yo voy a ir localizando cada uno de estos puntos. Me dice L sub I es el límite inferior del intervalo de la mediana. ¿Qué quiere decir con eso? Mi límite inferior del intervalo de la mediana, vengo acá donde están los intervalos. Límite superior, perdón, límite inferior, límite superior. El límite inferior del intervalo de la mediana sería 7. Ya tengo este, ¿no es cierto? Tengo este. Ahora me dice n sobre 2, que es lo que calculé. Sería 16.
ya calculé antes para saber el intervalo, menos FI, F sub I menos 1. Como les decía, es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo de la mediana. Si esta es mi frecuencia absoluta acumulada del intervalo de la mediana, la FI menos 1 o la anterior a ese es 8. Por lo tanto, esta de aquí, yo voy a decir que es FI menos 1. Ya está este, ya está este. Me falta esta de acá. ¿Qué es esta de aquí? Ah, ya entendí. Sí. Perfecto. Esta de acá es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Si esta es mi tabla de frecuencias, la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana es esta. Le corresponde ese intervalo, sería 9. Ya tengo esta. Y me pide el ancho del intervalo. El ancho del intervalo no es nada más límite superior menos límite inferior. 7.8 menos 7, 0.8. Y mi ancho de intervalo será 0.8. Una vez localizados todos estos elementos, ¿no es cierto?, que son de mi formulita, lo que yo voy a hacer es reemplazar. LI sería aquí 7 más 16 menos 8 dividido para 9 por 0.8, ¿no es cierto? 7.8 menos 7, 0.8. Aquí le han puesto mal el ancho del intervalo, déjenme ver. Y le han puesto 0.9, aquí sería 0.8. Primero, en esta fórmula, algo que les voy a decir es importante porque si no me hacen al revés. Lo primero es hacer esta operación, dividir para esto. Este resultado se multiplica por esto y al final se suma el LI. Les digo eso porque a veces me suman el LI con el N sobre 2, después a este le restan, después dividen para esto, después multiplican. Y es un relajo porque no le sale la respuesta por nada del mundo. Tiene que ser tal cual está especificado aquí, por eso son los corchetes y todo. Esta sumatoria, esta suma, perdón, divido para el FI. Toda esta división, o el resultado de esta división se multiplica por el I. Y a ese resultado final de todo esto le sumo recién al LI. ¿Ya? Simplemente reemplazando en la fórmula está aquí. Hagamos en nuestro ejercicio para que le vean mejor. Déjenme borrar esto. Vamos a ver en nuestro Excel las dos cosas, ¿no es cierto? Tenemos dos ejercicios aquí. Vamos primero con datos sin agrupar, que sería esto, ¿no es cierto? Ahora, si a mí solo me dan los datos, no me dieron como la tablita, solo los datos. Para ese caso, si me dan solo los datos de la mediana, lo primero que tengo que hacer o los pasos a seguir es, primero, ¿no es cierto?, ordenar los datos. Segundo, ¿no es cierto?, calcular, para acordarnos lo que veíamos ahí hace rato, calcular n más 1 sobre 2. Y el punto 3 es 3. Pero Inge, ahí no tenemos intervalos. No, por eso vimos la otra forma, ¿se acuerdan? Localizar el punto central. Si los valores son impares, ahí se debe sacar un decimal, Inge. O sea, ¿Ya? dividir. El otro ¿Ya? ejercicio. Porque el otro ejercicio Si son tiene dos impares, intervalos. si son impares, yo cojo solo el valor que me salga, el puesto que me salga. Si son pares, ahí sí debo coger los dos valores que rodean al valor que me salgan y dividir para 2. ¿Ya? Justamente. Entonces, estos serían los pasos. Entonces, mi primer paso es ordenar los datos. Yo tengo aquí estos datos. Para ordenarlos aquí en el Excel vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasarlos a... Entonces, mi primer paso me dice ordene los datos.
Aquí voy a poner ordenar. Voy a tomar mis datos. Voy a pasarlos todos acá. Puedo ordenar de dos formas aquí. La una, escogiendo cada uno de mis datos, como estoy haciendo ahorita, colocándolos todos de forma vertical. Ya les voy a indicar las dos formas que pueden ordenar dependiendo de lo que les tengo. Ahorita estoy haciendo solamente tomando los datos que están ahí. Me falta el último. Coloco todos mis datos de forma vertical, primerito. Hace más pequeño este cajón. Una vez hecho eso, para ordenar aquí en el Excel hay un botoncito súper sencillo. Ya. Ahí. Señalo mis datos, todos los datos. Me voy a la parte superior de acá, a la parte superior derecha. Aquí dice ordenar y filtrar. Y pongo ordenar de menor a mayor. Listo, y están ordenados todos mis datos. Esa sería la una forma, si me dan como los datos así. Ahora, si me dan la tabla, ¿yo cómo puedo ordenar? La tabla me indica el número de veces que se repite cada dato, ¿no es cierto? De la tabla tendré que ir haciendo manualmente prácticamente. Entonces, la tabla, por ejemplo, me dice 19, 6 veces, porque la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Entonces, lo que tengo que hacer es poner 6 veces el 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si ven, coincide con la otra. 25 veces, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 20. 21, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 22, 3 veces. 1, 2, 3. Eso sí sabe. 23, 3 veces. 1, 2, 3. 25 una vez y 28 una vez. Ya, si es que yo saco de la tabla, tengo que ir haciendo esto. De acuerdo al número de veces que se repite, voy poniendo aquí, ta, 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 ta. Si saqué de acá, en cambio, pongo todos los datos de forma vertical, me voy acá donde dice ordenar y filtrar, elijo ordenar de menor a mayor y me queda lo mismo, cualquiera de las dos. Ahora, algo importante aquí es el tema de la posición o de los puestos. El puesto en el que está. El puesto va a ser desde el primer elemento hasta el último elemento. Entonces, este es mi puesto 1, el puesto 2, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, voy a elegir los puestos hasta el 24. Entonces, cada uno de mis datos tiene un puesto, ¿ya? Ahora, como ya tengo puesto y tengo ordenado, mi segundo paso me decía calcular n más 1 sobre 2. Entonces, aquí va a ser igual, ¿no es cierto? En este, n más 1 sobre 2. N, que es 24, más 1, cierro paréntesis, todo esto dividido para 2. Y me dice 12.5. Ahora, en este caso se dio el caso de que mi intervalo es par, ¿no es cierto? Entonces me dice el puesto 12.5. ¿Qué quiere decir? El 12.5 aquí está entre el 12 y el 13, ¿no es cierto? Entre estos dos puestos. ¿Ya? Aquí en la mitad voy a ponerlos en cuadrito. O sea, cuando es par, Inge, pasa eso. Cuando es par, les va a salir decimales. Siempre. Pero en este caso no nos salió decimales, ¿o sí? 12.5 nos salió. Pero sobre 24. Son 24 datos. Por eso es 12, 4 dividido para 2 son 12. Ah, n es que es más más 1. 1.
n más 1 sobre 2, recuerden, la formulita es n más 1 sobre 2, no solo es n. Si fuera solo n me sale 12. n más 1 sobre 2 me salió 12.5. Aquí, en la mitad del 12 y del 13, ¿no es cierto? Dígame. Debe decir, ¿por qué? O sea, los que están pintados, ¿por qué? Ok, que me perdí en esa parte. ¿Por qué los pinté? Sí. Ah, los pinté porque son los que rodean al valor que me salió. ¿No es Ah, los cierto? que... Claro, a mí me salió de valor, no me salió 12. Ponerle con amarillo también. A mí el valor que me salió fue este, 12.5. N más 1 sobre 2000. ¿Cómo le sacó? 12, 12 sobre... Ya, de nuevo, ¿cómo saqué este? Este de aquí es n más 1 sobre 2, es decir, es igual, abro paréntesis, n, número de datos, más 1, cierro paréntesis. Y todo esto divido para 2. Y me da 12.5. Ahora, una vez que me da este valor, si es que me diera un valor entero, voy al puesto y señalo. Si me hubiese salido 12, voy al 12 y digo ya, ahí está. Pero como me sale 12.5, tengo que ver entre qué valores está este. El 12.5 está entre el 12 y el puesto 12 y en el puesto 13. Lo que significa es que va a estar entre estos dos valores, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso, para el cálculo de la mediana, tomo la suma de los dos valores y divido para 2. Para este caso está como súper fácil la mediana, porque 21 más 21 para 2 me da 21. Por lo tanto, mi valor de la mediana va a ser igual. Como me salió así, 12.5, voy a poner de todas formas la fórmula. Va a ser igual, abro paréntesis, al valor del puesto 12, que sería 21, que no lo señala, ¿ya? Más el del puesto 13, más 21, cierro paréntesis y esto dividido para 2. Esto solo cuando me salen decimales. Y me dice que el valor de la mediana ha sido 21. Si este hubiese sido, no hubiese sido 21, sino 23, ven, va a cambiar, ¿ya? En este caso nos da lo mismo porque los dos valores son idénticos. Y con eso, dígame. Ana, le iba a decir si puede subir después de este documento a la plataforma. Sí, sí lo vamos a subir. Ahí ya, gracias. Ujú. Y con esto sacamos que la mediana, en este caso, ha sido de 12.5. Y aquí estamos hablando de una tabla con datos, con datos sin agrupar. Ya con datos agrupados tenemos la otra formulita que ya vamos a ver. Inge, Dígame, Gina. ¿me puede explicar o solo le puede dar clic ahí en donde dice calcular? Quiero verle la fórmula. Es n más 1 sobre 2. Por eso dice calcular n más 1 sobre 2. Número de datos más 1 y todo eso dividido para 2. Ahí está. Ah, ya. Véale nomás. Yo le quiero ver el L5. El L5. ¿Cuál es ese L5? Lo mismo. Este. Es, a ver, sí, es el de abajo. Ese. El L6, ya. Este es. Profe le ordenó manualmente, ¿no es cierto? Eso donde dice ordenar y de la tabla le ordenó Solo cuando es manualmente. par, ¿verdad? Manualmente ordené. Ah, Solo ya. cuando es par, ¿verdad, Inge? Solo cuando es par va a pasar esto, porque le sale 12.5. Entonces ahí tengo que sumar los dos valores que Dos están alrededor datos. del puesto 12 y 13. 21 más 21 dividido para 2. Ahora, aquí nos sale 21 mismo porque los valores son idénticos. Si fueran valores distintos, este valor va a cambiar. Sí, pues, de ley, Inge. Ujú. Este más este y dividido sobre 2. Ya. Esa es la mediana en este caso, porque es
es decimal. La mediana es 21, que está justo en la mitad de estos dos valores. Ahora, lo importante de la mediana es que me divide la serie de datos en dos partes iguales, 50% y 50%. Es decir, en este caso, el 50% de mis datos va a estar hacia acá arriba y el otro 50% va a estar hacia acá abajo. ¿No es cierto? Si yo les pregunto, el 50% de la información o de las edades, ¿en qué intervalo están? Yo voy a decir entre 19 y 21 años, ¿no es cierto? Y el 50% final estaría entre 21 y 28 años. O sea, me divide la serie de datos en dos partes iguales. 50% hacia arriba y 50% hacia abajo. El mismo número de elementos que hay acá debe haber acá. Aquí hay 11, acá debe haber 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 datos. ¿Sí? Ya, esto le hice el ordenar, le hice de forma manual. Si me dan la tabla, cada dato repito las veces que me diga la frecuencia. Si me dan solo los datos, los coloco y después pongo ordenar. Ahora, si yo tuviera una tabla con datos agrupados, que es lo que tenemos acá. A ver, voy a sacar la formulita para no escribirla porque me demoro un montón. Inge, ¿puede esperar un ratito para poderle seguir? Claro, No, es que no. solamente voy a pegar la fórmula entonces hasta mientras. Hasta eso iguales en todos, ¿ya? Voy a pegar la fórmula desde aquí. Ya me iba a silenciar, creo, dije. No. Estoy intentando dejar solamente la fórmula para no. Porque si me pongo a escribirla aquí, hacer la ecuación, claro que puedo, pero me demoro 1000 años. Entonces, la idea es no demorarme tanto. Hasta eso, todos pónganse en como iguales en hasta ahí para después continuar con esta partecita. Eso yo hago la formulita aquí. Porque si me pongo a hacer, creo que es mucho más demoroso ponerme a insertar ecuación que poner solamente pegar y recortar. Eso solamente voy a poner donde van a ir las cosas. ¿Sí? ¿Dónde ponemos la fórmula? Aquí pongamos. Ya. A ver, tengamos unos 5 minutitos de descanso, ¿les parece? Que sí es un poco. Sí. Ya. Entonces, vayan, tómense agüita, algo. Son 11:39. Ya, 11:45 nos volvemos a unir. En 15 minutos ya acabamos lo que nos falta. Vayan, estírense, tómense una agüita. 11:45 volvemos.
Listo, volvemos. Estamos ahí. Aquí firmes. Firmes, listo. Entonces, también nosotros podemos calcular la media, ¿sí? De otra manera, cuando me dan a mí de dato esto, o sea, me dan la tabla. Olvídense en todo lo de arriba, solo me dieron la tabla. Ya, si a mí me dan una tabla de frecuencias con datos agrupados, yo puedo aplicar esta formulita para la media. Media es igual al límite inferior del intervalo de la mediana más n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana dividido para la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana por el ancho del intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo sacar todos estos datos antes de aplicar esta fórmula. Entonces, tengo un LI, tengo el N sobre 2, tengo mi F sub I menos 1. No es que le voy a restar 1 aquí, simplemente me está indicando que es un dato anterior. Mi F sub I minúscula. El ancho del intervalo que aquí lo ponen como I, yo siempre le pongo como A, bueno, pongámosle I minúscula. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar o localizar el intervalo de la mediana. Para yo localizar el intervalo de la mediana, mi primer paso es hacer esto. Entonces, esto es lo que voy a hacer primero. ¿Sí? Mi n sobre 2. Es decir, esto va a ser igual. El número de datos que tengo acá, 24 datos, dividido para 2. Me da un valor de 12. Entonces, con este valor de 12 voy a localizar el intervalo de la mediana. Para localizar el intervalo de la mediana, siempre me voy a fijar en esto, en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Entonces, mi intervalo de la mediana es aquel intervalo en el que contenga a la frecuencia que corresponda a n sobre 2, a 12. ¿No es cierto? Tiene que ser un valor mayor o igual que 12. En este caso, vengo acá, 16 es mayor o igual que 12. Este estuvo fácil. ¿Qué dicen? Mayor. Mayor, Inge. ¿No es cierto? Es mayor que 12. Por lo tanto, este intervalo va a contener a mi mediana. Como este estuvo fácil en la primera, mi intervalo de la mediana va a ser este, que lo voy a señalar amarillo. Estoy usando amarillo para la mediana. Ahí. Entonces, este viene a ser mi intervalo mediano. Voy a pasar la formulita para más acá. ¿Ya? Entonces, ya tengo el intervalo de la mediana. Ahora voy localizando cada uno de mis datos. Mi L sub I es el límite inferior del intervalo de la mediana. Igual, y vengo y busco el límite inferior. Aquí están los límites. Señalo y nada más. N sobre 2 ya calculé. Mi FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia del intervalo de la mediana. Si esta es mi frecuencia absoluta acumulada del intervalo de la mediana, la anterior sería una antes. Como en este caso no hay nada antes, para nuestro ejercicio, para este nada más es eso. FI minúscula es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Vengo acá donde dice frecuencia absoluta. Será esta. Entonces nada más señalo. Igual, frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Y el ancho del intervalo va a ser límite superior menos límite inferior. Entonces va a ser esto menos el límite inferior. 19. 21 menos 19 me da 2. Ya tengo hasta ahí. Tengo calculados cada uno, o tengo, bueno, cada uno de los valores que entra en mi formulita. Ahora aplico esta fórmula aquí donde dice mediana o pueden al final donde ustedes quieran. Voy a poner igual. Me dice límite inferior. Profe, disculpe, ¿qué era el resultado de la última que hizo A entre paréntesis I? Ya, este es el ancho del intervalo. El ancho del intervalo va a ser igual siempre al límite superior de mi intervalo menos el límite inferior del intervalo. Entre.
y me dio 2. Hasta ahí. Listo. Ahora lo que me queda, o lo que me falta, más bien dicho, es aplicar la fórmula. Entonces me dice esto va a ser igual a LI. Entonces me dice mi límite inferior, 19, más. En este caso me dice n sobre 2 menos FI menos 1. Aquí sí tengo que ver cuántos paréntesis tengo que abrir. Eso sería para el total. Aquí. Entonces, esto sería n sobre 2. N sobre 2 calcule aquí. A esto ¿Por me qué dice Q5? ¿Por qué Q5? Q5 es el límite inferior, el LI. Pero no es Q5. A, B, C, D, F, P, Q. Ah, Q, de los datos de aquí. Límite inferior. Ok. Ya. De ahí me dice n sobre 2 menos mi FI menos 1, que es el que puse acá. Cierro paréntesis y esto está dividido ¿para qué? Para mi FI, que está aquí. Cierro paréntesis y todo este resultado está multiplicado por mi ancho del intervalo, que sería este. Cierro paréntesis y ya está. El ancho, Y me sale la mediana de 20.5. Recuerden para la fórmula si toca ver bien el tema de los paréntesis porque me tiene que hacer la operación tal cual es. Entonces, en la operación lo que me dice, primero resto esto, a esta resta le divido para la frecuencia, a esta división le multiplico por el ancho del intervalo. Esto va entre paréntesis todo porque le sumo a la final el LI. Por eso es que los paréntesis van como están aquí en la formulita. ¿Sí? Fijarás en bien los paréntesis, va a ser un poco más grande. No me deja. Eso no. Si quiero más grande es. No me dejó. Ya. En fin. Ahí. Fíjense bien en la fórmula. ¿Sí ven? Tiene todos los paréntesis que necesito para hacer la operación. Entonces esto de aquí es n sobre 2 menos FI va en un paréntesis. Esto va, todo este paréntesis va dividido para mi FI. Si ven, aquí está mi FI, que es el Q8. Todo esto va en paréntesis porque voy a multiplicar ahora por el ancho del intervalo, por Q9. Y todo esto está en paréntesis porque a toda esta operación, recién este resultado, le voy a sumar el LI, el Q5. Entonces, fíjense siempre en todos los paréntesis que tengo o que tengan en su formulita. Si no, les puede salir error. En donde tengan que poner el por, pongan el por. A veces no ponen el por, asumen que es por, sí, así de la nada, entonces sale error. Inge, ¿le puede dar clic en número de datos dividido para 2, por favor? Ya. Sería este número de datos de aquí, dividido para 2. Profe, una pregunta, ¿cómo se saca el FI menos 1? El FI menos 1 es la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia de mi intervalo de la mediana. Esta es mi frecuencia del intervalo de la mediana, ¿no es cierto? La anterior debería ser una que esté sobre esta. Como en este caso no tengo más intervalos, le pusimos 0. Pero si hubiese, digamos, si este fuera mi intervalo de la mediana, mi frecuencia absoluta anterior a esta sería el 23, por ejemplo. ¿Sí? Pero como en este caso me dio acá arriba, no hay nada y le puse 0. La frecuencia absoluta del intervalo de la mediana simplemente señalo la que corresponde acá. El ancho del intervalo es límite superior menos límite inferior, 21 menos 19. Listo. Con todo el archivo les voy a subir a la plataforma, ¿ya? Para que puedan comparar y revisar.
¿Y cuánto era el ancho? El ancho era 2. Ya. El ancho era 2. Veamos, ahora es la hora de la verdad. Verán los paréntesis, ¿no? Diana con 20, no. A ver, por hoy día nos vamos a quedar ahí. Yo les voy a subir el archivo para que se igualen a mañana hasta ahí. Mañana vamos a ver el tema de la, de la moda. Y de una vez vamos a ver otras medidas de posición, que son los deciles, los cuartiles y los percentiles. Dicho esto, por favor, igualense hasta aquí, porque el día de mañana sí van a tener que subir el archivo con todo lo que hemos visto, o lo que veamos, más bien dicho, hasta mañana, como parte del taller de clase, para que vayan siguiendo la clase. ¿Sí? Otra cosa, no hemos rendido pruebita aún, ¿no? Solo tenemos 2 preguntas de lección. Bueno, completemos como otras 2 preguntas más para que sea la lección total. ¿Cuándo quieren rendir otra lección? Así como hicimos ese día, 2 preguntitas. Jueves eso o es. viernes. Mañana es jueves. El viernes. Por favor. No. Viernes. El Viernes, jueves, El Inge. viernes. No, jueves, Inge, para iniciar viernes con pie derecho. Inicia viernes con pie. Mañana es jueves. Mañana ya es jueves. El lunes. El dice viernes por ahí. mejor. El viernes. Jueves, dije. No veo, ustedes que Verán, no jueves perdemos el es fin de mañana. semana. Haga votación. Mañana. Ya hagamos Democracia. mañana entonces. Voy a preguntar hasta donde hemos visto, nada más, ¿ya? Inge, el último favor, ¿me puedes explicar cómo le sacó el ancho del intervalo? Claro, con gusto. El ancho del intervalo aquí no es nada más el límite superior menos el límite inferior de mi intervalo de la mediana. Es decir, va a ser igual. Límite superior, que es este de aquí, menos el límite inferior, que es el de al lado. Enter, y sale 2. Ya, Inge. El último favor, ¿le puede poner en el antiguo, el anterior ejercicio? Solo para compararle. Ya lo pongo. En este. Sí, ya. Ay, sí, ya. Estoy bien, gracias, Inge. Ya. Ya. Entonces hoy nos quedamos ahí. Nos vemos el día de mañana. Tendremos leccioncita. Y sin más, desearles una buena tarde a todos y a todas. Repasen toda la materia. Voy a hacer preguntas de cualquier parte de la materia. Eso sin más. Hasta mañana con todos y con todas. Y tengan una bonita tarde. Mañana. Mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Para poder repasar. Mañana.